el velo. Vamos a buscar en 2 Corintios capítulo 3, versículo 14. Antes de leer, me gustaría que podamos orar. ¿Me acompaña, por favor? Padre, te doy gracias. Gracias por este tiempo, por poder reunirnos, por poder escucharte. Te pido, Señor, que en este tiempo abras los ojos del entendimiento, que llenes de luz nuestro corazón, Señor. Que quites todo velo, como le puse de título a esta prédica. Que quites todo lo que nos está impidiendo verte con nitidez, Señor. Te pido que hoy nos lleves a un nivel más profundo de conocimiento de tu persona. No importa cuánto creemos que te conocemos, que hoy podamos ir más profundo, que te podamos conocer más, que nuestros ojos se abran para ver a aquellos que no estamos viendo. Señor, te pido por favor, sos el único que puede traer entendimiento a nuestra mente, Señor. El entendimiento que proviene de ti, la revelación que proviene de ti. Te pido que seas vos, alumbrando nuestros ojos y llevándonos a verte. Gracias, papá. Amén. 2 Corintios 3:14 dice, pero la mente de ellos se endureció, acá está hablando del pueblo de Israel, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. De paso, veamos el contexto de este versículo. ¿Vieron que lo usamos mucho? Cuando está el Señor, ahí hay libertad. ¿A qué libertad se refiere? A la libertad de quitarnos el velo. 18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace cada vez más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Bueno, a partir de este pasaje podemos extraer una verdad muy importante y quiero que preste atención, por favor, para que nos quede acá durante toda la prédica, esta oración. Para poder ver y reflejar la gloria del Señor, es necesario que se nos sea quitado el velo. Voy a continuar hablando de la gloria de Dios. Esta va a ser la tercera. La única forma de manifestar la gloria de Dios es que el velo me sea quitado. Si el velo no me es quitado, no puedo ver y reflejar la gloria del Señor. ¿Sí? ¿Qué es un velo en lo natural? ¿Qué es un velo? Una tela que nos tapa el rostro y que digamos que nos impide ver con claridad. Vemos, dependiendo de cómo sea la tela, no vemos muy claramente y las otras personas no pueden vernos a nosotros. Y el apóstol Pablo acá estaba hablando de cuando Moisés se ponía un velo porque el rostro le brillaba, porque la gloria en el antiguo pacto se manifestaba así. Y él dice, nosotros no somos como Moisés que se ponía un velo para taparse, sino por el contrario, en el nuevo pacto, lo que Cristo quiere hacer es quitarnos el velo. ¿Sí? Un velo espiritualmente es algo que no nos permite ver, algo que hace que la mente y el corazón se endurezcan. Fíjense que, en la Reina Valera dice, el entendimiento se les embotó. ¿Qué significa que el entendimiento se embotó? Que no hay entendimiento. ¿Sí? Cuando tenés la mente embotada, no te entra. Vos querés explicar algo a alguien, pero si esa persona tiene la mente embotada, no va a entender. Por más que se le explique, le haga dibujito, le haga una actuación,
le muestra un video. Cuando el entendimiento está embotado, no se entiende. Entonces el velo es algo espiritual que no nos permite ver, algo que hace que la mente y el corazón se endurezcan, que el entendimiento se embote para no comprender. Y en este caso lo que el apóstol Pablo estaba diciendo es que cuando leían el nuevo pacto no lo podían entender porque el entendimiento estaba embotado. Cuando leían Moisés, cuando leían los profetas, cuando leían las escrituras, no podían ver que todo eso era sombra y figura de Cristo. No podían ver a Cristo en las escrituras. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que todas las escrituras hablaban de Él? Sin embargo, estas personas, dice el apóstol Pablo, pero la mente de ellos se endureció hasta el día de hoy. Cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Entonces, ¿qué hace el velo en nosotros? Nos impide que podamos entender la verdad. Y saben que eso que pasaba en la época de Pablo sigue pasando hoy. Yo agregaría que no solamente leemos y no entendemos, sino que además escuchamos prédicas y no entendemos. Escuchamos prédicas por años y no entendemos. No se nos revela el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque ¿quién es el único que nos puede revelar? ¿Quién es el único que nos puede llevar al entendimiento de estas verdades espirituales, que puede quitarnos el velo y de pronto empezar a ver algo que siempre estuvo ahí, pero que no lo podíamos ver? No nos dábamos cuenta, no lo entendíamos. Nos repitieron y nos repitieron y nos repitieron, pero no lo podíamos ver. ¿Por qué? Porque hay un velo. Hay un velo espiritual. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo. Ese velo les cubre la mente y no pueden entender la verdad. Pero este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. Este tiempo, así por guía del Espíritu, sin pensarlo, empezamos con el discipulado nuestro a leer la Biblia, un plan de lectura en un año. Y empezamos por el Antiguo Testamento, empezamos por Job y ahora estamos leyendo Génesis. Y la verdad que leer cada historia es como decir, wow, está Cristo por todos lados. Es tan fácil ver a Cristo en todo. Todo es figura y sombra. Si fuera un juego, digamos, parece como que estás descubriendo cosas escondidas dentro del pasaje. Y así, wow, todo apunta a Él. Todo apunta a Él. Incluso la historia va siguiendo una línea, la línea genética, digamos, de una familia. Y adivinen en dónde desemboca esa familia. En Jesús. Estás en la Biblia solamente si eras un ascendiente de Jesús. Si no, no. Todo tiene que ver con Él. Pero como dice acá el apóstol Pablo, no comprenden, no lo pueden ver. Y eso trae como resultado que cuando no podemos ver, no podemos reflejar la gloria del Señor. ¿Sí? Cuando estamos velados, no podamos ver a Cristo en toda la Escritura y darnos cuenta que todo se trata de Él. El velo nos hace quedarnos con lo temporal, con lo natural, con las figuras y con las sombras. ¿Se acuerdan? Esto lo hemos repetido. El antiguo pacto era lo natural, lo tangible, lo visible, lo temporal, las figuras y las sombras. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos cubiertos con un velo? Porque nos hemos quedado ahí. El evangelio que conocemos es hasta ahí, es hasta lo natural. Cuando el velo se nos es quitado, entonces podemos ver lo eterno, lo espiritual, la sustancia. Cuando el velo no se nos ha sido quitado, podemos saber la historia de Jesús, por ejemplo, y enamorarnos de la historia de Jesús. Ver The Chosen y decir, ¡ay, qué hermoso! Y obvio que eso nos puede pasar a todos. Y enamorarnos del Jesús humano
del Jesús caminando en esta tierra, del hombre, del Dios hecho hombre, pero no tener la revelación de Cristo. Nunca transicionar del Jesús humano a la revelación del Cristo. Y esto mismo les pasó a los discípulos hasta que uno tuvo esta revelación. Vamos a leerlo ahí en Mateo 16, capítulo 13. Mateo 16, capítulo 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Haciendo referencia a quienes decían las personas que era él mismo. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Qué tienen en común todas estas personas que mencionaban? ¿Eran qué? Eran profetas. Muy bien. ¿Qué más? Personas usadas por Dios. Personas que podían escuchar la voz de Dios y transmitían un mensaje al pueblo. Y además, eran seres humanos. Seres humanos comunes y corrientes, pero que Dios había escogido y los había usado. El 15 dice, Él les dijo, y vosotros, o sea ustedes, mis discípulos, después de todo este tiempo que hemos caminado juntos, ¿quiénes decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro estaba diciendo esto, que ahora nosotros todos lo sabemos y es fácil de decirlo, ¿no? Pero hasta ese momento nadie había tenido esta revelación de entender que quien estaba ahí al frente de ellos no era un hombre que era usado por Dios, no era un simple ser humano, era Dios mismo encarnado. O sea que decir semejante cosa le debe haber puesto los pelos de punta a todos. Es como que el Dios del que hemos aprendido de que somos chiquitos, que hemos estudiado la Torá, que vemos acá un templo gigantesco y que los líderes de nuestra nación son personas que lo sirven a Él. O sea, entender que es el creador de todo y que todo está sujeto a Él. Eso estaba declarando Pedro en ese momento. Vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la misma divinidad está parada acá al frente de nuestro. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. ¿Saben qué significa la palabra revelar? Quitar el velo. No te quitó el velo, no lo aprendiste de un instituto bíblico, no fuiste no estudiaste libros de teología. Eso te lo reveló, porque no puede ser entendido de otra forma. Te lo reveló mi Padre que está en los cielos. No te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta declaración no fue producto de la inteligencia de Pedro ni de un curso, no fue una enseñanza, provino de una revelación del Padre. Y de la misma manera, si nosotros queremos tener una revelación del Hijo, porque nosotros podemos entender quién es Jesús leyendo los evangelios. Pero para tener una revelación de quién es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, necesitamos que el Padre mismo nos permita entenderlo y verlo espiritualmente. Pedro tuvo una revelación espiritual, sus ojos se abrieron, el velo fue quitado y pudo ver a Cristo en Jesús. No hay otra manera de que esto pase más que por medio de la revelación. Hasta ese momento, como dijeron los discípulos, todos pensaban que Jesús era un ser humano más. Era un ser humano sorprendente, que hacía cosas sorprendentes, pero al fin y al cabo, un ser humano. Pensaban que era un hombre que podía escuchar a Dios, que era un profeta. Pero a partir de esta revelación se dieron cuenta de que era Dios mismo. Se dieron cuenta de que la dimensión era mucho más grande
de lo que ellos habían pensado hasta ese momento. Ya es demasiado sorprendente estar frente a frente con Dios mismo, ¿cierto? Ya eso es demasiado sorprendente. Y necesitamos aprender a diferenciar, para entender mejor la Biblia, diferenciar a Jesús y a Cristo. Aunque a veces lo usamos indistintamente, hacen referencia a dos cosas diferentes: Jesús y Cristo. Jesús es la parte humana. Jesús es quien nació y vivió, murió y resucitó en esta tierra. Jesús es el primer cuerpo de Cristo. Jesús es Dios hecho hombre, Dios encarnado. Es de quien leemos en los evangelios, cuando leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, leemos acerca de Jesús. Pero ahora cuando hablamos de Cristo, estamos hablando del Dios eterno, el que existía antes de que las cosas fueran creadas y el que es supremo sobre toda la creación. En Cristo está toda la plenitud de Dios, como dice el apóstol Pablo en Colosenses. Es la imagen misma y la sustancia de Dios y quien sustenta todas las cosas con su poder. Eso dice el autor de Hebreos. El mismo autor de Hebreos dice que Cristo es el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando hablamos y nos referimos al Dios hecho hombre, hablamos de Jesús. Pero cuando nos referimos hoy a partir del nuevo pacto, ¿a quién es el que habita en nosotros? Nos referimos a Cristo. Fíjense que todos los apóstoles del Nuevo Testamento dejaron de referirse a Jesús como Jesús y empezaron a referirse a Él como Jesucristo o Cristo Jesús o Cristo. Porque era importante no separar que Jesús era el Cristo. ¿Sí? Segunda de Corintios 5:16, acompáñame a leer, por favor. Gracias, Héctor. Segunda de Corintios 5:16. Dice: de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué significa conocer a Cristo en la carne? Claro, está diciendo incluso si ustedes lo conocieron a Jesús caminando por este mundo, incluso si lo conocieron así, ahora ya no lo conocemos más así. A nadie conocemos en la carne, incluso si a Cristo conocimos en la carne, ya no lo conocemos más así, dice el apóstol Pablo. La madurez y la revelación espiritual nos llevan a hacer este traspaso. La revelación del Cristo nos hace ir a este traspaso del Jesús de Nazaret al Cristo revelado. Por supuesto que amamos a Jesús, pero la madurez nos tiene que llevar a tomar dimensión de quién es Cristo en todo su esplendor, diría. Todo lo que contiene su persona y quién es en realidad. La revelación de quién es Cristo viene acompañada de la revelación de quién soy yo. ¿Qué pasó cuando Pedro le dijo: tú eres el Cristo? ¿Qué respondió Jesús? Eso no te lo ha revelado carne ni sangre. Y después, y ahora yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, que cuando tenemos la revelación de quién es Cristo, automáticamente tenemos también la revelación de quiénes somos nosotros en Cristo. ¿Por qué es importante esta revelación de Cristo? Porque significa que todo lo que vamos entendiendo y conociendo acerca de lo que Cristo es, podamos darnos cuenta de que nosotros también lo somos. Esta revelación de Cristo, de que tuvo Simón, hizo que se le cambiara el nombre y dejó de ser Simón para llamarse Pedro. ¿Sí? ¿Qué significa Pedro? Piedra, roca. Veo a un Simón que parecía todo lo contrario a una roca firme.
Era una persona muy emocional, inestable, una persona sanguínea, colérica, que un día le dice, yo voy a seguir y voy a estar dispuesto a morir por vos, y al otro día, literalmente, lo estaba negando. En la serie de Chosen, justamente Mateo le dice a Jesús, ¿estás seguro de este nombre que le pusiste? Porque no es justamente alguien muy estable, Pedro. Pero Jesús está viendo una nueva identidad de Simón en Cristo, siendo ahora Pedro. Y con la historia demostró que Jesús tenía razón con este cambio de nombre, porque demostró ser una de las piedras que Dios usó, esas piedras vivas, para edificar su iglesia. Quisiera que leamos ahora Lucas capítulo 24. La Eli en la apertura habló de esta historia también. Es de los seguidores de Jesús que iban camino de Maús. Ellos también tuvieron una revelación de quién era el Cristo y se les abrieron los ojos. Dice, ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús, para poner en contexto, hace 3 días habían crucificado a Jesús. ¿Sí? Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban, hablaban, y de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. En la NBI dice, pero no lo reconocieron, por sus ojos estaban velados. Pues no lo reconocieron porque sus ojos estaban velados. El 17. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvo de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofás, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Eso que no había redes sociales, no había diarios, no había noticieros. Sin embargo, las noticias de lo que pasó con Jesús habían corrido por todos lados. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron, y quiero que prestemos atención a cuál es la descripción que estos hombres hacen acerca de Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. A partir de esta definición que hacen de Jesús, ¿qué opina usted? ¿Qué conclusión saca? No escucho nada, pero voy a hacer de cuenta de que. Fíjense que dice, era un hombre de Nazaret, era un profeta que hizo milagros poderosos, era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. ¿Qué está faltando en esta definición? El componente de la deidad. Estaban describiendo un hombre que daba unas enseñanzas fantásticas, un hombre que hizo unos milagros maravillosos, un hombre que Dios usaba un montón, un hombre que nació en Nazaret, pero al fin y al cabo, un hombre. Sus ojos estaban velados. A pesar de que eran seguidores de Jesús, a pesar de que obviamente habían escuchado la declaración de Pedro, a pesar de que obviamente todo el mundo hablaba de que Jesús era el Mesías. Sin embargo, la empeoran después, dice. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes le dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba.
tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, qué necios son, qué necios son. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. No entienden. ¿Qué más necesitan para ver? ¿Qué más necesitan para entender? Entonces, ¿qué empieza a hacer Jesús? Desde Moisés en adelante empieza a explicarle cómo todas las profecías hablaban de él. Empieza a explicarles de los profetas mayores, de los profetas menores. Empieza a hablarles de cuál era el verdadero rol del Mesías, porque eso también lo entendían desde una forma humana. Ellos se pensaban que el Mesías venía a liberarlos del cautiverio de Roma. Qué necios son, les cuesta tanto creer. La incredulidad es lo que sostiene el velo. Lo tiene bien atado para que no podamos ver. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Maús y del final del viaje. Jesús hizo como que ibas a ir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, y aquí pasó algo maravilloso, tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos. ¿Y qué pasó cuando comieron del pan? Se les abrieron los ojos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Me encanta el dramatismo de Jesús acá. Habrá aparecido un humito, desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿Cuándo se le abrieron los ojos? Cuando comieron del pan. Esto me hacía acordar, no sé si se acuerdan, cuando Adán y Eva comieron del fruto, ¿qué les pasó automáticamente después de comer? Se les abrieron los ojos a lo natural. Hasta ese momento se ve que algo le estaba velando porque no se dan cuenta de que estaban desnudos. Cuando comen de ese fruto, automáticamente se les abre el mundo natural y dice, ahora estamos desnudos. Y aquí pasó lo contrario. Cuando comieron del pan de vida, cuando comieron de Cristo, ¿qué pasó? Se abrieron sus ojos espirituales. Y de pronto entendieron. Y de pronto comprendieron. ¿No les ha pasado a veces decir, es tan evidente hoy leer con entendimiento la palabra y decir, está tan claro? ¿Por qué antes no lo podía ver? ¿Por qué antes no lo entendía? ¿Por qué inventamos tantas cosas que no son el Evangelio? Vos te ponés a leer en la Biblia un evangelio antropocéntrico centrado en el hombre y no lo encontrás. El evangelio en ningún lado, ninguno de los apóstoles en sus cartas escribieron acerca de eso. Ninguno, no existe. Lo inventamos nosotros. Cuando se les abrieron los ojos, pudieron tener una revelación de quién era el Cristo. La fe viene por el oír sus palabras. El hecho de comer pan es símbolo de escuchar su voz, de comer de Él. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Y cuando Jesús hablaba de comer el pan de vida, estaba hablando de comer de su palabra, de su voz. Pedro fue el primero en tener esta revelación de quién era el Cristo. Pero había un detalle, Jesús seguía estando afuera, o sea, Cristo seguía estando afuera. Era, como les dije, era maravilloso tener a Dios al frente de ellos, pero seguía estando afuera, seguía estando con. Ahí quiero hacer un ejemplo. ¿Puede venir, Vivi? Yo ahora estoy
con la Bibi, ¿cierto? Estoy con. Haciendo de cuenta que ella es Jesús, yo puedo decir, wow, qué maravilloso es estar con. Y admiro todo lo que Él es, ¿no? Ahora, la Bibi sigue siendo la Bibi y yo sigo siendo yo. Seguimos siendo dos personas separadas. Eso es con. Ahora, la revelación que tuvo el apóstol Pablo no es de que Él es el Cristo afuera, sino de que ahora Él es Cristo en mí. Entonces, ¿qué diferente es estar con a que esté en? ¿Qué pasaría si la Bibi está en mí y está dentro mío? ¿Qué pasaría? ¿Qué es esto? El pan. ¿Qué pasaría? Todo lo que ella es, yo lo sería también si la Bibi estuviera en mí. O sea, la Bibi, digamos una característica de la Bibi, por ejemplo, ella es sociable. Si la Bibi estuviera en mí, eso haría que yo también sea sociable, porque ella estaría dentro mío. La Bibi habla mucho. Si ella estuviera dentro mío, yo me convertiría en una persona que habla mucho. Y cuando hable mucho, ustedes van a ver y van a decir, esa es la Bibi dentro del Nata. Cuando me vean socializando, porque yo no soy de socializar tanto, van a decir, esa es la Bibi dentro del Nata. Gracias, Bibi. De paso me como el pan. Vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 11. En la Reina Valera, Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, en la Reina Valera, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y fíjense lo que dice el 16, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Y esta es una gran diferencia entre Pedro y Pablo. Pablo fue un nivel más. Pedro fue capaz de decir, tú eres el Cristo, pero la revelación que recibió el apóstol Pablo fue la revelación de su Hijo en mí. Para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Y bueno, sigue hablando ahí de otra cosa. Pablo tuvo la revelación de Cristo en mí, un Cristo interno. Si bien tener a Cristo cerca y caminar con Él era fantástico, no se compara con la revelación de Cristo dentro. ¿Por qué? Porque si Cristo está dentro, entonces todo lo que Él es, yo también soy. Somos uno, nuestro espíritu se ha hecho uno. Cumplir con el propósito eterno, si Cristo estuviera fuera, sería imposible. La idea de que cada uno de nosotros podamos transmitir a Cristo solamente es posible si Cristo está en, no si Cristo está con. Todo lo que Él es, yo también lo soy. Ya no solo observo a alguien afuera, sino que el desafío ahora es observarlo en mí. Fíjense que si yo digo que quiero contemplar a Dios, ¿qué tendría que hacer? Tendría que buscar un espejo. Y eso es lo que dice 2 Corintios 3:18. Acompáñeme a leer, por favor. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Fíjense que dice que ahora, cuando se nos ha sido quitado el velo, como en un espejo, podemos ver la gloria del Señor. Cuando usted se acerca a un espejo, ¿qué ve? A usted mismo. Y el apóstol Pablo dice, como en un espejo, veo la gloria del Señor. Me veo a mí y lo veo a Él.
Y eso es todo un redescubrimiento, empezar a verme a mí en Él y a Él en mí. Porque todo lo que yo creo que soy se va al tacho de basura y empiezo a descubrir quién soy en Él. Pedro, si le preguntaban, bueno, ¿me podés decir algunas características tuyas? Y bueno, yo soy inestable, podría haber dicho Pedro. Pero a partir de tener la revelación de quién era Él en Cristo, empezó a ser una roca inamovible. Hay una versión de nosotros en Cristo en la que somos perfectos, en la que somos Él mismo. Eso ya lo somos espiritualmente, y el desafío del discipulado y de reunirnos acá, lo que tiene como fin reunirnos como congregación es animarnos a llegar a esa perfección. Animarnos mutuamente a descubrirnos en Él y a vernos en Él. Si yo veo hoy a alguien que, no sé, que es impuntual, yo no tengo que decir como, bueno, él es así. Hay una versión de esa persona que en Cristo tiene un carácter formado y que es puntual. Entonces necesito animarnos, que nos animemos mutuamente a hacer o a expresar aquello que ya somos en nuestro espíritu. Yo puedo ver a alguien orgulloso, pero saber que en Cristo esa persona es humilde. Y puedo verme a mí mismo, y si yo les pidiera ahora que hagamos una descripción de cómo somos nosotros y que pongamos, bueno, yo soy así, soy así, soy así, soy así. Y si yo le dijera, si ponemos la palabra Cristo al lado de esas palabras, ¿queda bien o queda mal? Por ejemplo, si yo digo, yo soy chismoso, me encanta el chisme, y le pongo Cristo al lado, ¿no? Cristo es chismoso, ¿queda bien? Entonces lo tengo que tachar y darme cuenta de que no soy así. Yo soy duro, no entiendo nada. Soy bien duro. Cristo, ¿es duro de entendimiento? No. Él es la verdad y la sabiduría misma. Él es la inteligencia misma. Entonces ya voy tachando todo lo que yo creo de mí, que en realidad no es lo que verdaderamente soy en Él. Necesito, y me gustaría que hagamos este ejercicio cuando usted vuelva a su casa esta semana, que se empiece a ver al espejo y empiece a reconocer a Cristo en usted. Esta revelación abre nuestra cabeza y nuestro entendimiento a otro nivel y nos lleva a cumplir con el propósito eterno. Todo lo que Él es, yo lo soy en Él. Hay una canción que dice, estamos completos. Todo lo que el Padre es, está en ti. Hablando de que todo lo que la deidad es, se consolidó en Jesús. En Cristo, habitando en Jesús. Y como Cristo habita en mí, todo lo que Él es, yo lo soy también. Cuando, a medida que su luz va alumbrando nuestro entendimiento y vamos dándonos cuenta de todo lo que Él es, vamos entendiendo también la responsabilidad de este poder y de este tesoro que habita en nuestro interior, y vamos entendiendo también el poder que tenemos a través de Él. Fíjense que cuando Pedro tuvo esta revelación, Jesús le dijo, y te doy las llaves de la... ahora no me acuerdo bien. Te doy las llaves del reino, y todo lo que permitas en la tierra será permitido, y todo lo que prohíbas será prohibido. Y esa no fue una declaración solamente para Pedro, sino para cualquiera de los seguidores que tenemos una revelación de quién es el Cristo. Como representantes y embajadores suyos empezamos a tener poder para establecer su voluntad en esta tierra. Le invito a ponerse de pie para que podamos orar. Volviendo a lo que dije al inicio, ¿se acuerdan que le dije que hay una frase que necesitaba que nos acordemos? Para poder ver y reflejar la gloria del Señor, es necesario que se nos sea quitado el velo y poder ver a Cristo en nosotros. Cierre sus ojos, por favor.
Señor, como oramos al principio, como hablamos durante toda esta reunión, necesitamos que reveles a tu Hijo en nosotros. Señor, necesitamos que nos reveles tu evangelio. Necesitamos que nos lleves a un entendimiento más exacto de la vida a la que nos has llamado. Señor, te pido que derribes toda fortaleza del razonamiento humano, todo engaño que hemos construido en nuestra mente y que creímos que era verdad, pero que no forma parte de tu evangelio. Abrí nuestros ojos para poder ver a Cristo. Danos esta revelación. Alumbra los ojos de nuestro corazón, abrí nuestro entendimiento y permítinos ver esta realidad espiritual.